materia de empleo. ¿Crece también el trabajo privado? Sí, lo hace en menor orden que, por ejemplo, el trabajo informal o el cuentapropismo. Bueno, hay un informe que corresponde a CEPA, esto es el Centro de Economía Política Argentina, que revela el crecimiento en agosto último del empleo privado y también una continuidad de suba en los últimos meses. Estamos en contacto con Martín Epstein, es docente, politólogo y analista económico. Los saludamos. Martín, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos, Martín, y para charlar un rato de esta cuestión. Sostienen en un informe que el empleo privado creció en agosto y lleva varios meses ininterrumpidos de crecimiento. ¿Cuánto representa esto de trascendencia en el mercado laboral? Bueno, yo hoy marcaría varias cuestiones. La primera es que hace 37 meses que hay creación de puestos de trabajo registrado formal, dato que obtenemos a través del informe que publica mensualmente el SIPA, el Sistema Integrado Provisional Argentino, y que da cuenta de un mercado laboral que está sosteniéndose independientemente de una actividad económica que se ha frenado, sobre todo en los últimos meses, un poco a raíz de la sequía y el efecto sobre las reservas. Esa es la primera cuestión. El mercado laboral sigue creciendo, sigue mostrando generación de empleo. El último dato, como bien decías, es del mes de agosto. La segunda cuestión es que con este crecimiento sostenido de puestos de trabajo, de empleo registrado formal, ya se han recuperado los cerca de 200.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el contexto de la pandemia del 2020, pero además se recuperaron también los 276.000 puestos de trabajo que se perdieron en el contexto de los últimos 2 años del gobierno macrista. O sea que estamos ya en números netos positivos por 127.000 puestos de trabajo, recuperando de sí esas dos caídas fuertes en materia de empleo. Martín, ¿cuáles son los sectores que más han creado precisamente puestos de trabajo en estos últimos meses? Mira, la creación es bastante pareja, sobre todo en lo que tiene que ver con construcción, con gastronomía, con comercio en general. Hay muy pocos sectores que todavía están en niveles económicos o niveles de generación de empleo por debajo de los niveles prepandemia. Es el caso de agricultura o finanzas, por ejemplo, pero el resto de los sectores de la economía argentina vienen mostrando con altibajos, con algún mes más o menos, pero una recuperación muy sostenida. Lo mismo pasa en términos geográficos, ¿sí? La mayor parte de las provincias del país muestran, respecto a ese piso histórico que fue el periodo desde febrero a julio del 2020, el momento más fuerte de la pandemia, todas las provincias de la Argentina, salvo la provincia de Tucumán y periódicamente la ciudad de Buenos Aires, el resto están en niveles de empleo muy superiores a los que se llegó a tener en ese momento. Martín, por supuesto que el dato es muy positivo en relación con la creación de empleo privado, pero digo, alcanza porque vemos que en el mercado laboral gran parte del empleo asalariado se encuentra de manera informal, el trabajo en negro, y también hay mucho cuentapropismo. ¿Alcanza? ¿Qué es lo que hace falta para incentivar un poco más la creación de puestos en el sector privado? Mira, yo creo que hay varias cuestiones a abordar. La primera es que efectivamente hay un grado de informalidad muy alto todavía, ¿sí? A pesar del buen dato de la creación de empleo registrado formal, sigue habiendo una base de empleo no formal, empleo no registrado, y ese es un sector o una parte del mercado laboral muy debilitado en materia de protección de derechos laborales. Lógicamente es el sector que debería enfocarse como prioritario para pasar a formar parte de los empleos registrados formales. La cuestión, perdón, la cuestión central que creo hay que abordar tanto en la formalidad como en la informalidad es la cuestión del ingreso, porque la paradoja que se está dando en el último tiempo, sobre todo desde 2017 para acá, y esto hay que marcarlo, es que independientemente de la creación de puestos de trabajo, se está generando un escenario de empleo con pobreza. Y esto tiene que ver esencialmente con un alto nivel inflacionario que hace que los salarios pierdan progresivamente capacidad de compra. Esto se ve fuertemente en el periodo 17-20, 17-19, así con una caída de poder de compra de los salarios del orden del 30%. Y con una situación que se ha estabilizado en números muy bajos, esto quiere decir sin alcanzar en muchos casos a cubrir un trabajador la mínima de una canasta básica total, se ha estabilizado, decía, entre el 2019 y la actualidad, y es claramente la deuda pendiente de el próximo gobierno, sea cual sea.
Martín, en relación con lo que recién mencionabas, la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, reconoció que hay trabajadores formales, ¿sí?, que están por debajo de la línea de pobreza, una situación bastante particular. Pero te quiero consultar puntualmente, hubo algunas propuestas que por allí no pasaron más allá de eso, de transformar planes sociales en puestos de trabajo efectivos. ¿Es esto posible en un contexto como el actual en nuestro país? Sí, yo creo que completamente. Creo que es el camino que hay que encarar. Lo planteaba Massa en los últimos días de la campaña, lo planteaba también en sus cierres más propositivos. Desde el 1 de enero todos los planes sociales van a pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo y eso es una decisión razonable, interesante, con mecanismos que permitan a empleadores contratar a personas que hoy tienen un plan de uno de los potenciar trabajo o algún otro plan similar, sobre todo potenciar trabajo, haciéndose cargo el Estado de gran parte de los aportes previsionales durante un plazo casi de 2 años. Digo, este es un mecanismo interesante, digo, para lograr que haya mayores incentivos a la formalización del empleo y al mismo tiempo le permite, le garantiza a la persona que hoy está conteniendo su ingreso con un plan, poder sumar durante un tiempo el ingreso vía Estado y el ingreso vía el empleador. Digo, son mecanismos que naturalmente hay que encarar. Me parece que, la mencionabas recién a la vicepresidenta, digo, lógicamente la preocupación gira en torno a cómo hacer para revertir lo que ocurre en todo tiempo de crisis, que es que el Estado tiene que salir a cubrir el escenario de crisis y esto lo hace a través de planes sociales o de algún tipo de complemento de ingreso como fue el ingreso familiar o algún tipo de bono. Lógicamente, en el escenario ideal, en el escenario no crítico, el Estado pierde o se corre un poco de la asistencia porque es el mercado el que le permite al laburante tener un trabajo digno. Pero bueno, efectivamente los planes hay que entenderlos como una contingencia y desde mi punto de vista el propio Massa tiene claro que el proyecto hacia adelante es con mayor generación de empleo y con mejores condiciones de salario. Si tuvieras que ponerle una calificación al 2023 en materia de empleo, ¿cuál sería la nota final haciendo un balance? No, yo creo que es buena en términos de empleo. De hecho, recién marcabas la cuestión del desempleo y aunque suene paradójico, son dos cosas distintas, ¿no? Medir el desempleo que medir el empleo. Porque se miden con dos criterios diferentes y los dos se dan bien, porque cuando vos ves que el nivel de desempleo anda por el orden del 6% y el nivel de empleo, de generación de empleo registrado formal, que es el empleo de calidad, muestra 37 meses sostenidos de crecimiento, son dos datos que se acompañan muy bien. Claramente el problema que tenés acá es que deberías tener una mayor generación de empleo registrado, estaría bien pensar en un escenario de mayores incentivos para la formalización del empleo, pero sobre todo mejores condiciones de salario. Me parece que la gran deuda es esa. Me animo a decir, hay un problema fundamental acá, que es que con un nivel de inflación tan alto y con una inflación en alimentos tan alta, ¿sí? Si te fijas, el último dato de inflación a nivel nacional dio 8,3 y a nivel alimentos, efectivamente este último mes el rubro alimentos quedó un poco por abajo, ¿sí? Cerca de 8, pero cuando mirás la interanual, lo que motorizó Claro. fuertemente el índice inflacionario, o uno de los grandes motores, fue la inflación de alimentos, que es la que le pega a todos los estratos sociales, y entonces ahí se explica el escenario de trabajadores en relación de dependencia, con empleo formal, pero en situación de pobreza. Martín, te agradecemos este contacto con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Martín Epstein de CEPA, dialogando con nosotros.